Les ruego que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Normalmente, los predicadores venimos al púlpito cada domingo para enseñar a los adultos y hablar a los adultos verdades de las Escrituras que los niños necesitan oír. Nuestra predicación va dirigida mayormente a los adultos, pero tiene la intención de bendecir, de beneficiar a todos en la iglesia, no importa la edad que tengan. Bueno, en la mañana de hoy, nosotros vamos a invertir ese orden, porque vamos a hablar a los niños, vamos a compartir con los niños verdades de las Escrituras que se encuentran en este pasaje que los adultos necesitan oír. Eso es importante aclararlo. Lo que estoy diciendo es que lo que este pasaje de Marcos capítulo 10 nos enseña no es únicamente para los niños. Este pasaje es para todos los que están hoy aquí. No importa si tú tienes 3, si tienes 5, si tienes 95. Lo que este pasaje enseña hoy es para ti. Así que adultos, jóvenes, no dejen de prestar atención a lo que vamos a estar hablando en este mensaje, porque ustedes necesitan escuchar lo que dice aquí. El Señor Jesucristo estaba dirigiéndose a los adultos en este pasaje del Evangelio de Marcos, no a los niños. Pero lo que Él dice a los adultos está relacionado directamente con los niños, y esa es la razón por la que yo voy, niños, a dirigirme a ustedes de manera particular en esta mañana. Los que estuvieron aquí la semana pasada recordarán que el Señor Jesucristo había estado enseñando la palabra de Dios, como Él solía hacerlo, a un grupo bien grande de personas y acerca de un tema muy importante. Él estaba hablando acerca del matrimonio, él estaba hablando acerca del divorcio, cuando de repente comenzaron a llegar unos padres trayendo a sus niños pequeños, bien pequeños, para que Jesús los bendijera. Y eso provocó que los discípulos se molestaran con estos padres porque estaban estorbando el ministerio del Señor Jesucristo. Pero niños, en vez de darle las gracias por su ayuda, lo que hizo Jesús fue regañar a los discípulos. Jesús se molestó con los discípulos y luego tomó a cada uno de esos niños que los padres le trajeron, a cada uno, puso su mano sobre cada uno de esos niños, y es mi oración que Cristo de alguna forma toque tu corazón en el día de hoy. Cristo puso sus manos sobre cada uno de estos niños y los bendijo. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es mostrarles a ustedes, niños, algunas de las cosas que esta historia nos enseña acerca de Jesús y que ustedes, niños, necesitan conocer, y ustedes, adultos, también. No se olviden de eso.
Niños, lo que vamos a hablar hoy acerca de Cristo en esta historia, ustedes necesitan oírlo. Pero sus padres también, los adultos, los jóvenes que están aquí, necesitan oírlos. El hecho de que yo haga hoy un esfuerzo adicional en esta mañana para que todos los niños me entiendan, y estoy haciendo un esfuerzo para que todos los niños me entiendan, eso no quiere decir que la enseñanza de hoy sea infantil. Eso no quiere decir que la enseñanza de hoy sea superficial, así que nadie debe cerrar sus oídos. Nadie aquí debe ponerse a pensar en otra cosa. Porque la enseñanza de este pasaje es muy importante para todos nosotros hoy. Adultos, si ustedes no obedecen lo que dice ese texto, ustedes no van a entrar en el reino de Dios. No van a entrar, se van a quedar afuera del reino de Dios. Lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje es que Jesús se interesa por los niños. Eso es evidente. Lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje es que Jesús se interesa por los niños, mientras los apóstoles, que eran los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, los alumnos más aventajados en la escuela de Jesús, mientras los apóstoles pensaban que Jesús tenía otras cosas más importantes que hacer que ponerse a bendecir bebés, Cristo lo vio como una oportunidad para hacerle bien a esos niños. ¿Saben por qué? Niños, porque Jesús no vino al mundo únicamente a salvar a los adultos. Jesús no vino al mundo únicamente para bendecir a los adultos. Jesús vino al mundo para salvar niños también. Jesús vino al mundo para bendecir a los niños. ¿Y saben por qué Jesús vino al mundo a salvar niños? Porque los niños necesitan ser salvados por Jesús. Los niños necesitan ser salvados por Jesús. Y Él se interesa por los niños. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado con papi y mami, ellos están hablando con algún otro adulto de algo muy importante y ustedes están allí en el medio y parece que son invisibles. Como que nadie les hace caso. Jesús no era así. Jesús no era así. Jesús le ponía atención a los niños. Hubo otra ocasión en que Jesús se encontraba rodeado de muchísimas personas, muchas personas. Si ustedes pudieran ver ahora mismo cuántas personas hay aquí, probablemente ese día del que yo les estoy hablando había más personas que las que están aquí en esta mañana. Muchas personas estaban con Jesús y de repente Él estaba enseñando la palabra y vino un papá llamado Jairo, un hombre muy importante en los días del Señor, a rogarle a Jesús que por favor fuera con él porque su hija se estaba muriendo. Su niña de 12 años. Se estaba muriendo, estaba muy enferma. ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús de inmediato dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se fue con ese hombre a salvar la vida de su hija. Cuando estaban cerca de la casa, algunas personas, los amigos, los familiares, salieron a recibir a este hombre llamado Jairo para darles la mala noticia de que su niña se había muerto. La hija de Jairo, de 12 años, se había muerto. Niños, la muerte no tiene edad. Uno se puede morir en cualquier momento. Esta niña se murió a los 12 años. Y ya ustedes se pueden imaginar lo que sintió Jairo en ese momento. Pero el Señor le da ánimo diciéndole, sigue creyendo en mí a pesar de todo. Sigue creyendo en mí. Cuando llegaron a la casa, había mucha gente llorando por la muerte de la niña, pero el Señor se acercó a la cama de esta niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita, cumi. Por supuesto, eso no es en español. Eso es en el idioma en el que hablaba Jesús. Y eso significa, niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña que ya estaba muertecita, muerta, por la palabra de Jesús volvió a vivir. Y el Señor es tan cuidadoso, Jesús es tan bueno,
que Él no solamente resucitó a la niña, sino que se la devolvió a los padres y le dijo, ahora denle de comer. Denle de comer. Ella tiene 12 años y tiene hambre. Jesús se ocupa de los niños. Y así podemos encontrar otras historias como estas en la Biblia que nos muestran el interés amoroso del Señor por los niños. Ahora, ¿saben una cosa, queridos niños y jóvenes? Cristo no ha cambiado absolutamente nada. El mismo interés, el mismo amor que Él mostró por los niños cuando Él estuvo aquí en la tierra es el mismo que Él muestra hoy desde los cielos. De hecho, la Biblia nos enseña que hay momentos, oigan esto niños, sus padres oran por ustedes. Yo estoy seguro, si sus padres son cristianos, ellos oran por ustedes. Y Dios hace muchas cosas buenas por ustedes por causa de la oración de sus padres. Pero ahora escuchen esto. La Biblia también nos enseña que muchas veces Dios hace cosas buenas por los adultos por causa de los niños. Dios a veces bendice a los adultos por causa de los niños. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Abraham. Y saben que Abraham tuvo 2 hijos. Uno se llamó Isaac, el otro se llamó Ismael. Y hubo una ocasión en que Ismael y su madre Agar se encontraban en el desierto. Un desierto es un lugar donde hace mucho calor, donde casi nunca llueve, donde es muy raro encontrar agua. Y Agar se encontraba con su niño Ismael en el desierto. Y Agar pensó que ella y su niño se iban a morir de sed. Así que, ¿saben lo que hizo esta mujer? Ella tomó a Ismael, lo llevó a un sitio y se fue de allí para no verlo morir de sed. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Ismael solo en el desierto, completamente solo en el desierto y sin su mamá? ¿Saben que cuando yo estaba pequeño, yo tenía como 5 o 6 años de edad, en el pueblo donde yo nací, que se llamaba San Juan de la Maguana, o se llama todavía San Juan de la Maguana, fue un circo, el Circo Dorado, nunca se me olvida. Y yo estaba con mi mamá en medio de mucha gente, agarrado de la mano de mi mamá. Pero yo no recuerdo por qué razón mi mamá se distrajo en un momento, me soltó de la mano y cuando yo de repente comencé a mirar a mi alrededor y por supuesto por mi tamaño yo solo veía piernas. Y no veía la de mi mamá. Fue como si de repente me hubieran quitado los tornillos de las rodillas. Yo casi me caigo del miedo. Imagínense a Ismael solo en el desierto sin su mamá. ¿Saben lo que él hizo? Lo que muy probablemente muchos de ustedes hubieran hecho. Ismael se puso a llorar. Y Dios, desde el cielo, oyó el llanto de Ismael. Y como respuesta al llanto de Ismael, Dios le hizo ver a Agar que cerca de donde ella estaba había un pozo de agua que ella no estaba viendo. Y de esa manera Ismael y Agar pudieron salvar la vida. De manera, niños, que en ese caso Dios no le hizo bien a Ismael por causa de Agar, Dios le hizo bien a Agar por causa de Ismael. Dios está interesado en los niños. Es por eso que en la Biblia Dios nos ordena a nosotros los padres a que cuidemos de nuestros hijos. Dios en la Biblia habla de ustedes. Y Dios nos ordena, cuiden a los hijos, cuiden a sus niños. Y Dios les ordena a ustedes, niños, que obedezcan a sus padres. No porque Dios no quiere que ustedes se diviertan, es porque Dios quiere hacerles bien. Y de paso, hermanos, y ahora hablo a los adultos, niños, excúsenme por un momento, que voy a hablarle a los adultos. De paso, mis hermanos y amigos que están aquí, nosotros debemos dar importancia a lo que Dios le da importancia. Y Él le da mucha importancia a los niños. Y Él nos manda cuidarlos, Él nos manda instruirlos, Él nos manda alimentarlos, protegerlos con amor,
Pero sobre todas las cosas, Dios nos manda enseñarles su palabra. Si no lo hacemos, estamos cometiendo el mismo pecado que los discípulos cometieron en este pasaje. Estamos impidiéndoles a los niños que vengan a Jesús. Padres, háblenle a sus hijos de la Biblia todos los días en casa. No es un día sí y otro día no. Háblenle a sus niños todos los días en casa acerca de la Biblia. Tráiganlos a la iglesia cada domingo, porque si hay algo que nuestros hijos necesitan más que ninguna otra cosa, es conocer a Dios tal como Él se revela en este libro llamado la Biblia. Cuando veníamos para acá, mi esposa me decía, wow, qué trampa la del diablo, cuando le hace creer a los padres que la mejor educación es no enseñarles nada de la Biblia hasta que ellos tengan la edad suficiente para escoger por sí mismos. Eso es una trampa. No, nuestros niños tienen almas inmortales y ellos necesitan el evangelio ahora. Ellos necesitan conocer a Dios ahora. Ellos necesitan entender el evangelio ahora. No esperen que ellos sean grandes para comenzar a hablarles del evangelio y de su necesidad de salvación. Nuestros hijos ahora necesitan entender que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Ellos necesitan entender que Dios conoce, oigan bien niños, Dios conoce todas las cosas malas que tú has hecho, porque Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y algún día todos nosotros seremos llamados delante de Él para darle cuenta por nuestras vidas. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que Él hizo algo sorprendente para no tener que castigar a personas que merecen ser castigadas. Y es que Él envió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo recibiera en la cruz del Calvario el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Nuestros hijos necesitan saber eso. Ellos necesitan saber eso. Mis hermanos, las almas de nuestros hijos están en juego. Las almas de nuestros hijos están en juego. Y esas almas son tan eternas como cualquier otra, no importa la edad que tengan. Y la única forma en que ellos pueden salvarse es confiando únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Así que padres, no les impidan a sus hijos llegar a Jesús, ya sea dejándoles de enseñarles la palabra, ya sea dejándolos de traerlos a la iglesia, o ya sea dándoles un mal ejemplo de lo que significa ser cristianos. Esa es una forma terrible de impedir que los niños vengan a Jesús. ¿O ustedes creen que sus hijos no los ven? En una ocasión le preguntaron a una niña, ¿cuál es el lugar donde más te gusta estar? Y la niña respondió, en la iglesia. Me encanta estar en la iglesia. ¿Y por qué te gusta tanto venir a la iglesia? Porque mis padres son tan simpáticos aquí. Ellos ven la diferencia. Ellos ven la diferencia. Queridos hermanos, nuestros hijos necesitan saber que el Señor Jesucristo no vino al mundo únicamente para salvar adultos. Él vino también por causa de los niños. Y Él no permitió que otras cosas importantes les impidieran hacerles bien, como vemos en esta historia de Marcos, pero basta ya de hablar a los adultos, ahora volvemos con los niños. Porque esto también quiere decir, queridos niños, que si alguno de ustedes viene a Cristo, si alguno de ustedes hoy, ahora mismo, viene a Cristo pidiéndoles que perdone, pidiéndole a Él que perdone sus pecados, creyendo en Él como el Salvador, el Señor Jesús los va a recibir con los brazos abiertos.
ahora mismo. Él no le va a decir, vengan después cuando sean más grandes. No, no. No puedo atenderte ahora, estoy ocupado atendiendo a los adultos. No, Él no va a decir eso. Él no va a decir eso. Porque el Señor se interesa por los niños. Él siempre está dispuesto a bendecir a todos los que vengan a Él, no importa la edad que tengan, siempre y cuando vengan de la manera apropiada. Y eso nos enseña o nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Y es que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de Dios. Hay que hacerse como niños para entrar en el reino de Dios. Y algunos de ustedes pueden decir, pero ya yo soy un niño. Tú también tienes que hacerte como niño para entrar en el reino de Dios. Y te voy a explicar ahora lo que eso significa, pero míralo en la Biblia. Dice de nuevo en el versículo 14, Jesús se indignó y les dijo a los discípulos, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Niños, déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra reino, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? Bueno, lo primero que debería venir a sus mentes es la figura de un rey. Porque no hay un reino donde no hay un rey. Y donde hay un rey tiene más autoridad que un presidente. Un rey es la persona que más autoridad tiene en toda la tierra. Así que en un reino siempre hay un rey. Y donde hay un rey, su voluntad es obedecida. Lo que ese rey dice, hay que hacerlo porque él es rey. Los reyes gobiernan sobre su reino y en ese reino todas sus órdenes son obedecidas. Su voluntad, lo que el rey desea, es tomado muy en serio. Así que cuando el Señor Jesucristo habla del reino de Dios, se está refiriendo aquí al grupo de personas sobre las cuales Dios gobierna como su rey. Es un grupo de personas que desean hacer lo que Dios dice. Porque eso es precisamente lo que ocurre en el cielo, ¿verdad? En el cielo todo el mundo obedece al Señor, inmediatamente y con alegría. Todo el mundo, nadie en el cielo, cuando Dios le dice algo a un ángel, por ejemplo, vayan y hagan tal cosa, los ángeles dicen, yo que estoy aquí haciendo otra cosa. No, en el cielo nadie hace eso. En el cielo lo que Dios dice se hace de inmediato y se hace con alegría. De hecho, ¿saben, niños, que el cielo es un lugar lleno de alegría? ¿Saben, adultos? Perdónenme, niños, otra vez que hablan los adultos, pero algunos adultos imaginan el cielo como un servicio de adoración interminable. O sea, como un culto del domingo en la mañana que no se acaba nunca. Donde nosotros tenemos que estar quietecitos y sentados por los siglos de los siglos. Yo no quiero ir a un cielo así. Yo no quiero ir a ese cielo. El cielo no es así. El cielo es un lugar donde hay mucha alegría. El cielo es un lugar donde hay mucho gozo. Pero ¿saben por qué en el cielo hay tanta alegría? Porque en el cielo solo se hace lo que Dios manda. Esa es la razón. ¿Saben por qué en este mundo hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto dolor en este mundo? ¿Por qué pasan tantas cosas malas en este mundo? Porque hay un montón de personas que no quieren hacer lo que Dios manda. Porque hay un montón de personas que quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. No importa lo que Dios diga. Ahora, ¿saben qué, niños, jóvenes y adultos que están aquí en esta mañana? Todos nosotros nacemos en esa condición. Nadie nace queriendo obedecer a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y mientras vamos creciendo y nos vamos haciendo cada vez más adultos y tomando nuestras propias decisiones en vez de hacer lo que Dios quiere, nosotros queremos seguir nuestros propios deseos. Nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Es por eso que la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores.
Eso quiere decir que todo el tiempo, nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y dejamos de hacer cosas que sí debemos hacer, porque somos pecadores. Niños, cada vez que ustedes desobedecen a sus padres, cada vez que ustedes pelean con su hermanito, cada vez que ustedes pelean con un amiguito en la escuela, cada vez que tú envidias, o sea, que tú quieres tener el juguete que el otro tiene, o tú quieres ir al lugar donde llevaron al otro niño, tú estás pecando contra Dios. Tú estás haciendo algo que a Dios le desagrada. Tú estás haciendo lo malo delante del Señor. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. En vez de vivir para agradar a Dios, que fue el que nos hizo. O sea, Dios fue el que te creó. Dios es el que te da la vida. Dios es el que te da padres que te alimenten. Dios es el que te da una casa en la cual vivir. De hecho, niño, yo quiero que tú hagas algo ahora mismo. Ahora mismo. Yo quiero que tú respires profundamente. Ahora mismo, así. Todos vamos. Ok, ese aire te lo dio Dios. Ese aire que tú acabas de respirar es de Dios. Y la nariz que tú tienes para respirar, te la dio Dios. Todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Pero nosotros como quiera, decidimos ir en contra de lo que Él dice. Somos pecadores. Ahora, la Biblia dice que Dios es tan bueno, que Dios es tan misericordioso, que a Él le gusta tratar bien a gente que Él no tiene que tratar bien. ¿Tú oíste eso? A Dios le gusta tratar bien a gente a la que Él no tiene que tratar bien. Dios no tuvo que darnos la vida, Dios no tiene que darnos absolutamente nada. Así que todo lo que Él nos lo da simplemente porque Él es bueno. Pero ahora escuchen otra cosa más. Cuando sus padres le pregunten en casa, y padres pregúntenle a sus niños en la casa, ¿qué significa la gracia de Dios? Yo voy a hablar ahora de la gracia. Dios no solamente es bueno, o sea, Él trata bien a gente que no debería tratar bien, porque Él es bueno, pero Dios también es un Dios de gracia. ¿Y eso qué significa? Que a Él le gusta tratar bien no solamente a personas a las que Él no tiene que tratar bien, sino a personas que le han dado muchas razones para que Él los trate mal. Eso es gracia. Déjame repetírtelo otra vez. Cuando decimos que Dios es un Dios de gracia, es que a Dios le gusta tratar bien a personas que les han dado a Él muchas razones para que Él los castigue, para que Él los trate mal. La gracia de Dios es tan y tan buena que a Dios le gusta tratar bien a gente que se ha portado muy mal con Él. Gente que ha ignorado su voluntad, gente que no le da gracias como debería darle gracias, gente que no lo ama como debería amarlo, gente que no lo alaba, que no le honra, que no le adora como deberían honrarlo, adorarlo, bendecirlo. Es decir, Dios trata bien a gente pecadora. A gente pecadora. Cuán bueno es Dios que en vez de darnos lo que merecemos, nos da tantas cosas buenas que no merecemos. Ahora, no se equivoquen, niños. Jovencitos, no se equivoquen. El hecho de que Dios sea un Dios de misericordia y de gracia no quiere decir que podamos jugar con Dios. No jueguen con Dios, porque Él es también un Dios de justicia. Él es también un Dios de santidad. Y porque Él es justo, Él tiene que castigar a los que hacen lo malo. ¿Oíste bien? Dios es justo, y lo que eso significa es que Dios tiene que castigar al que hace lo malo. Sí, es verdad que Dios da cosas buenas a personas que no lo merecen, pero algún día
Él le dará a todo el mundo lo que sí merece. Y por causa de nuestros pecados, lo que nosotros merecemos es que Él nos castigue. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan lleno de gracia, que Él envió a su Hijo para que sufriera en nuestro lugar el castigo que nosotros merecemos. Eso fue lo que hizo Jesús. Él fue castigado en la cruz con el castigo que le tocaba a todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Es por eso que nadie puede recibir la gran bendición de ser salvo, la gran bendición de ir al cielo, si no es viniendo a Cristo con humildad, con confianza, arrepentido de sus pecados y confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Escuchen una vez más lo que dice el versículo 15. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recuerden una cosa, niños, ¿a quiénes estaba hablando Jesús aquí? ¿A los niños o a los adultos? ¿A quiénes estaba hablando Jesús? ¿A los niños o a los adultos? Él estaba hablando a los adultos. ¿Y por qué les estaba hablando y diciéndole eso a los adultos? Porque esos adultos se estaban comportando como niños, estaban siendo muy orgullosos. Estaban siendo muy orgullosos. Eso pasa muchas veces con los niños. Ustedes alguna vez se han puesto a pelear con un amiguito diciendo yo soy más rápido que tú, yo juego pelota mejor que tú, la niña tal vez yo soy más bonita que tú. Eso se llama orgullo. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos se estaban comparando diciendo yo soy más importante que tú, yo soy más grande que tú. Los adultos también hacen eso. Tristemente, solo que ellos lo hacen de otra forma que los niños no se dan cuenta a veces, pero ellos hacen eso también. No lo hacemos tan abiertamente como lo hacen los niños. Y ese orgullo lleva a muchos adultos no solo a creer que son mejores que otros, escuchen adultos, eso lleva también a muchos adultos a creer que no necesitan a Dios. Ellos se creen tan buenos que piensan que Dios los va a dejar entrar en el cielo porque ellos merecen estar allí. Pero nadie merece ir al cielo porque todos somos pecadores. En ese sentido no hay ninguna diferencia entre las personas de este mundo. No hay nadie tan bueno en este mundo que tenga razón para sentirse superior a los demás. Así que cuando el Señor vio a los discípulos comportándose de esta manera, comparándose entre ellos, quiso darles una lección. Y en Mateo capítulo 18, versículo 2, dice que el Señor llamó a un niño para que se pusiera en medio de ellos. ¿Y saben lo que hizo el niño? El niño obedeció de inmediato. O sea, los apóstoles no tuvieron que salir corriendo a buscar al niño, ni él tampoco vino con una rabieta porque se quería quedar jugando en la calle con sus amiguitos. Él vino inmediatamente. Ese niño hizo lo que se le pidió. Y Jesús lo tomó en sus brazos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego él mismo explicó lo que quiso decir. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oigan esto. Lo que el Señor está enseñando aquí no es que todos los niños van al cielo por ser niños. Padres, nunca le digan eso a sus hijos. Nunca le digan a sus hijos que los niños van al cielo. A menos que mueran muy bebecitos. Pero aquí estamos hablando de niños como los que están sentados aquí. Los niños no van al cielo solo por el hecho de ser niños. Lo que Cristo está enseñando aquí es que todo el que quiera entrar en el reino de Dios, sea de 5 años, sea de 40 años, sea de 85 años, tiene que volverse como ese niño y venir a Cristo con la humildad, con la confianza,
con la disposición a obedecer que tuvo ese niño. El Señor lo llamó y el Señor obedeció. ¿Saben por qué? Porque ese niño confiaba en Jesús. Ese niño confiaba en Jesús. Niños, no es por obedecer a Jesús que tú vas al cielo. Es por confiar en Jesús. Pero si tú confías en Jesús, vas a obedecer a Jesús. Cuando tú confías en tus padres, tú haces lo que tus padres te dicen que hagan. Imagínate que tu papá te dice, voy un momentico al cuarto. Si alguien toca la puerta, no le abras. Y en ese momento tocan la puerta. ¿Qué debe hacer el niño? Obedecer lo que su papá le dijo, porque él confía, mi papá sabe por qué me pidió que no le abriera la puerta a nadie. Si tú no confías en tu papá, tú vas a abrir la puerta y vas a hacer lo que tú quieras. Y es probable que te vaya muy mal por hacer lo que tu papá te dijo que no hiciera. El que confía en su papá, obedece a su papá. El que confía en Dios, obedece a Dios. El que confía en Dios, obedece a Dios. Y esa obediencia es una señal de humildad. Cada vez que obedecemos a Dios, no solamente estamos reconociendo Dios tiene autoridad sobre mí, yo tengo que hacer lo que Él dice, sino que también estoy reconociendo que Dios es más sabio que yo. Cada vez que yo decido obedecer a Dios, es porque yo sé que Dios es más sabio que yo. Si Él me dijo, no juegues con ese cuchillo afilado en la cocina, no es porque Él quiere quitarme la diversión de jugar con el cuchillo. Es porque Él sabe que yo puedo hacerme daño con ese cuchillo. Cuando Dios me da una orden, Él sabe por qué me la da. Y lo que Cristo está diciendo es que las únicas personas que van camino al cielo son los que confían en Jesús de esa manera. Las únicas personas que van al cielo. Queridos niños, eso es lo que ustedes deben hacer si quieren pertenecer al reino de Dios. Cada uno de ustedes tiene que reconocer que muchas veces han pecado contra Dios. Recuerden que el pecado consiste en hacer lo que tú quieres hacer, aunque Dios no quiere que tú lo hagas. Eso es pecado. Y todos nosotros hacemos eso todo el tiempo. Pero Cristo fue castigado en una cruz. Cristo fue castigado para que los que confían en Él puedan ser perdonados. Niños, ustedes se imaginan que cada vez que tú haces algo malo y tú mereces que papi y mami te lleven al cuarto y te peguen una pela porque tú desobedeciste, ¿tú te imaginas que haya una persona que te quiera tanto que cada vez que tú merezcas ser castigado, esa persona se ponga entre tu papá y la vara y él recibe el castigo? Bueno, lo que hizo Jesús es que Jesús vino al mundo a recibir el castigo que todas las personas que Él quiere salvar merecen que Dios les dé. Cristo recibió el castigo para que nosotros no fuéramos castigados. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ahora, porque Él hizo eso, ahora Dios nos ofrece como un regalo el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Únicamente por confiar en Jesús. Niños, ¿tú sabes por qué tú estás en la iglesia hoy? Porque tus padres hicieron contigo lo mismo que aquellos padres hicieron con sus hijos. Tus padres te trajeron aquí hoy porque Cristo está aquí. Y ellos quieren que tú te encuentres con Jesús. Jesús está donde su pueblo se reúne los domingos y donde su palabra es predicada. Y tus padres quieren que tú conozcas a Jesús. Yo sé que hay veces en que nosotros no queremos estar aquí. ¿Alguna vez, niños, tú no has querido estar en la iglesia? Yo sé que sí. Algunas veces tú no quieres estar aquí. Pero tus padres te traen porque este es el mejor lugar donde tú puedes estar en este momento. Y la razón por la que, aunque tú no lo entiendas ahora, la razón por la que este es el mejor lugar donde tú puedes estar en este momento es porque Cristo está aquí. Él prometió estar aquí.
Tal vez tú me digas, pero yo no lo veo. ¿Dónde está Cristo? Miren, niños, hay muchas cosas en las que nosotros creemos que nosotros tampoco vemos. Yo estoy completamente seguro que todos ustedes saben que sus padres lo aman. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, y si me puedes levantar la mano, es más, y responderme desde tu asiento, como hizo ahorita el niño que recitó el texto de memoria. ¿Cuántos de ustedes, niños, han visto con sus ojos el amor de su papá y de su mamá? Ok, Rodri. Marco dice lo mismo. Que han visto el amor de su papá y de su mamá. Déjame explicarte algo, Rodrigo. Mira, tú has visto que tu papá y tu mamá te aman. Sí, pero tú nunca has visto un pedazo de amor. ¿Quién ha visto un pedazo de amor? ¿Alguien me puede decir de qué color es el amor? Y no me digan rojo. ¿Quién ha visto un pedazo de amor? ¿Cómo es la forma del amor? Y otra vez, no me digan que es del corazón. Nosotros no sabemos, nunca hemos visto el amor. Lo que nosotros hemos visto es que mi papá y mi mamá me aman. Yo he visto el resultado del amor, pero yo nunca he visto el amor. De la misma manera, Cristo dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Tus padres te traen a la iglesia porque ellos quieren traerte a Jesús. Y Jesús está donde su palabra es predicada. Ahora tú tienes que pedirle, y ya estoy terminando, niños, tú tienes que pedirle a Jesús que está aquí por ti mismo que te bendiga. Tienes que pedirle a Jesús que perdone tus pecados, que te perdone por todas las veces que tú has pecado contra Él. Es más, tú tienes que pedirle a Jesús que te dé el deseo de obedecerle. Pídeselo a Jesús. Que te dé el deseo de obedecerle. Que te dé el deseo de hacer su voluntad. Varias veces yo he dicho en este mensaje que tú debes confiar en Jesús. Pero yo quiero que tú entiendas muy bien lo que eso significa. Así que déjame explicarte qué significa eso. Imagínate que tú vas a una piscina con tu papá. Y la piscina es bien honda. Y tú estás en el borde de la piscina. Tú estás ahí en el borde de la piscina, pero no te quieres tirar. Tú tienes miedo porque la piscina es honda y tú no sabes nadar. Pero tu papá está ahí en la piscina y te extiende los brazos y te dice, ven, tírate. Si tú confías en tu papá, tú te vas a tirar al agua porque tú sabes que tu papá te ama lo suficiente y es lo suficientemente grande y poderoso como para agarrarte y no dejar que te hundas en la piscina. Pues ¿saben qué, niños? Nuestro Señor Jesucristo es más maravilloso, es más poderoso que el mejor papá del mundo. Y Él te está diciendo, confía en mí. Él te está diciendo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, confía en mí. Si tú confías en mí, yo voy a perdonar todos tus pecados. Si tú confías en mí, yo te voy a dar el regalo de la vida eterna, pero tienes que confiar en mí. En lo que yo hice en la cruz del Calvario, por supuesto, de más está decir que todos los que están aquí sin Cristo, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, deben hacer exactamente lo mismo. Todos deben venir a Cristo con humildad. Todos deben venir con confianza, arrepentidos por todo lo malo que han hecho. Y confiando únicamente en lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Cristo es un gran Salvador que nos ofrece en el Evangelio una gran salvación gratuita y eterna únicamente por medio de la fe. Niños, jóvenes, adultos, no se vayan de este lugar despreciando el regalo de Dios.
Un regalo que a nosotros no nos cuesta nada, pero que a Él le costó todo. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque yo no puedo bendecirlos en esta mañana como hizo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre, yo no lo soy, yo sí puedo pedirle a Dios que les conceda a todos ustedes la bendición de recibir su palabra en esta mañana, de manera que todos aquí reciban por la fe lo que el Evangelio ofrece. El perdón de todos sus pecados, el regalo de la vida eterna, que no es otra cosa que conocer a Dios en Cristo y tener comunión con Él y gozarte en Él y deleitarte en Él por los siglos de los siglos. Quiere el Señor bendecir su palabra en esta mañana de tal manera que no solo los niños puedan confiar en Jesús, todos aquí podamos poner nuestra confianza únicamente en Él.